Bueno, me alegra muchísimo que hayan estado interesados y que estemos como uniéndonos en estas conversaciones que espero que sean bastante enriquecedoras y que podamos seguir como fortaleciendo este espacio de Inspira y que sea útil para todos. Me alegra que se hayan interesado por este tema que a mí me apasiona bastante. Como decía Liliana, pues he tenido una experiencia clínica amplia que me llevó mucho a especializarme en el tema de terapia de pareja, en el tema de las relaciones entre hombres y mujeres. Y ya les contaré al final un poquito pues de qué se trata Andre 3 Psicología, que es como mi proyecto actual. Aprovecho también antes de iniciar para darte las gracias, Liliana, pues por la invitación a participar en este espacio y bueno, espero al final que podamos tener una conversación y atender a como todas sus preguntas o inquietudes. Eh, denme un momento, tratamos de poner esto. Pues creo que podemos ver que el reto de la globalización está produciendo unos cambios y unas innovaciones muy aceleradas en las organizaciones y la participación de las mujeres en la fuerza laboral cada vez está creciendo muchísimo más. Sin embargo, se está observando una dificultad evidente en que las mujeres que hacen parte de las organizaciones puedan llegar a asumir altos cargos de liderazgo. Los porcentajes siguen siendo bastante bajos, ahorita hablaremos un poquito de ellos. Y de alguna manera esto ha centrado el interés de los investigadores de psicología social y de las organizaciones un poco en investigar qué es lo que hay allí, qué es lo que puede haber al interior de las organizaciones que esté tal vez obstaculizando el progreso de las mujeres hacia posiciones de alto liderazgo. Y bueno, como que tuvimos que centrar entonces nuestro interés en el estudio de los estereotipos, que pues como veremos ahorita, en últimas es el estudio sobre las creencias culturales que tenemos tan arraigadas y tan fuertes sobre lo que es ser hombre y ser mujer en nuestra sociedad. Y que tal vez de estas creencias puedan depender algunas situaciones limitantes para las mujeres. Entonces, propongo que arranquemos un poco como por analizar la situación actual que está viviendo la mujer en el mundo laboral. Creo que es evidente para todos que en la actualidad hay una cantidad de cambios bastante acelerados en cuanto a procesos culturales, demográficos, sociales que afectan obviamente el rol de las mujeres hoy en día. Hay un creciente ingreso del género femenino en el mercado laboral que también, pues Colombia no es la excepción. De hecho, hasta hace unos 3 años, las estadísticas un poco mostraban que el 40% de la fuerza laboral del país es femenina. Eh, por lo cual, la composición familiar, las estructuras de hábitos, de rutinas al interior de una familia, pues se han removido muy fuertemente. Digamos, tenemos unas mujeres que ya salen a trabajar y de alguna manera el cuidado de los hijos se deriva a instituciones como el colegio, guarderías, jardines o los abuelos, sí, como otras redes familiares, unos hombres que de alguna manera lentamente, pero han empezado a ser un poco más colaborativos también al interior de la familia y han empezado a asumir pues como una responsabilidad mayor en el proceso de paternidad. Vemos un mayor acceso, un acceso muchísimo más amplio de la mujer a la educación, lo cual además asociado a una reducción de la fertilidad que tal vez todavía no lo percibimos claramente en Colombia, se ve mucho más en Europa, pero que en Colombia ya las estadísticas lo están mostrando, una reducción de la fertilidad importante, de la fecundidad, y vemos en varios estudios como a mayor nivel de escolaridad y menores tasas de fecundidad, pues la participación de la mujer en la fuerza laboral es más elevada. Que eso pues daría como para otros temas y otras preguntas bastante interesantes, pero digamos que lo dejamos allí como una evidencia bastante clara de que eh, un poco para que la mujer pueda progresar en el mundo laboral, hasta cierto punto se está reduciendo su interés por la maternidad o su elección por ella. Vemos un incremento de la jefatura femenino, pero precisamente como la analizaremos aquí, es bastante bajo y pues con lo que esperaríamos.
Sin embargo, digamos, todos estos cambios nos ponen frente a las preguntas de cuáles pueden ser las implicaciones de este inminente ascenso de las mujeres en cargos de liderazgo, cuál puede ser, por ejemplo, su papel frente a las exigencias que requieren los desafíos empresariales actuales. El mundo competitivo organizacional de hoy en día pues es bastante exigente y cambiante. Algunos autores proponen algo que a mí me parece muy importante y es de alguna manera cómo podemos empezar a valorar la diversidad entre hombres y mujeres, tratar de responder estas preguntas un poco comprendiendo las diferencias inherentes que hay entre hombres y mujeres y cómo estas diferencias pueden constituir una riqueza para las organizaciones. Digamos que en el pasado no era vista como una riqueza estas diferencias, era más como la piedrita en el zapato que intentemos saber cómo solucionamos, porque es bastante difícil y hemos venido hablando en los discursos de igualdad de género, que de alguna manera creo que, y pues estoy de acuerdo con algunos autores contemporáneos, como que se ha venido también hasta cierto punto malinterpretando. ¿Por qué malinterpretando? Porque de alguna manera ha exigido que las mujeres, para poder asumir un lugar y ser respetadas como una autoridad en las organizaciones o en puestos de jefatura, a veces deban asumir tal vez algunos roles o características más masculinas, por decirlo así, eh, pues como para lograr tener este papel, o se espera de ellas unos comportamientos de liderazgo que han venido siendo asociados por muchos años a las características masculinas. Por lo tanto, hay autores hoy en día que de alguna manera nos están invitando a pensar la diversidad como un activo para las organizaciones contemporáneas y de esta manera resaltar una diferencia con equidad en lugar de una mismidad, es decir, en lugar de que no se trata de copiar estos roles masculinos, sino de liderar desde las características propias relativas al sexo como seres biológicos y al género como construcción social. ¿Qué quiere decir una construcción social? Pues es un consenso como de todas nuestras creencias y nuestros significados con respecto a lo que es ser mujer y hombre. Y este consenso y esta construcción social es la que sustenta nuestros roles como mujeres y hombres. Y creo que obviamente mirar como esta transición y tratar de llegar a este nivel de diferencia con equidad, pues exige que miremos que el rol social femenino y el rol social masculino están, o sea, tienen un lugar en la historia de la humanidad y aparecen por algo. Debido a la maternidad, la mujer es la persona que ofrece el primer vínculo esencial de todo individuo. Es quien provee el cariño, el afecto, el amor, que sin el cual, pues, la evolución y la maduración del ser humano les estoy hablando desde lo neurobiológico, lo psicosocial, lo cognitivo, lo emocional de todo ser humano, no sería posible. Entonces, de alguna manera, esta misma condición biológica del sexo femenino dio pie a que desde nuestras primeras sociedades la mujer estuviera en la historia asumiendo un rol de cuidadora. La mujer es quien se encarga de cuidar ese ser humano que nace, esos pequeños familia que va creciendo, cuida su hogar, cuida a sus hijos, cuida hasta a su esposo. O sea, el rol de la mujer y casi que lo llevamos como muy entre nosotras y ustedes me dirán ahorita si no lo comparten, pero a veces uno incluso en su casa es uno. O sea, el esposo todavía es como el que un poco está preguntando o esperando que sea uno el que organiza muchas cosas del cuidado del hogar. Esto está inherente en nosotros, pero digamos, pues porque viene de una tradición de muchos siglos. Esto hace y ha generado pues digamos, ha construido unos comportamientos femeninos y una manera de sentir y de experimentar diferente a la del hombre totalmente. Mientras el hombre tenía que salir a cazar, ser activo, saber dirigir, saber mover la tribu hacia donde había que moverla, o la primera sociedades hacia donde había que asentarse, cómo traer el agua, no sé, cómo organizar las cosas, la mujer estaba en una labor mucho más emocional. Y lo vemos hoy en día en nuestras conversaciones cotidianas. Entonces decimos, es que los hombres no hablan, las mujeres sí hablamos de todo, entonces los hombres se quejan porque las mujeres hablamos de todas nuestras emociones y todo lo tenemos que hablar, pues porque hay algo de estas habilidades sociales que además lo veremos más adelante, las mujeres digamos, en muchas pruebas siguen puntuando un poco más alto en habilidades sociales porque
está con nosotros esa empatía, ese reconocimiento de la emoción de los otros, esa valoración de la emoción de los demás, que ha venido inherente pues a nuestro rol. Entonces, ¿qué es lo que nos está planteando a autores como Igli? Alice Igli es una de las pensadoras contemporáneas más importantes en cuanto al tema del liderazgo femenino. Ella nos dice, miren, hoy en día de las 500 empresas más grandes del mundo, solo el 1% son presididas por mujeres. Eh, y hay todavía un desnivel en los salarios también, pues de los ejecutivos mejor pagados en Estados Unidos apenas el 6% son mujeres y apenas el 2% llegan a ser presidentes ejecutivas. En algunos países de Unión Europea la situación mejora un poco, pero el fenómeno es bastante similar. Altos cargos gerenciales en Europa son asumidos a lo máximo por un 11% en mujeres y solamente un 4% pueden llegar a presidir empresas. Lo que Igli plantea es que de alguna manera en nuestras organizaciones todavía existe un techo de cristal. Es decir, ese primer movimiento feminista que logró revolucionar y lograr que las mujeres votáramos, entráramos al mundo de la educación, entráramos al mundo organizacional y tuviéramos un rol más activo, ha generado unas ciertas leyes y políticas en cada país donde efectivamente se trata de fortalecer la participación femenina en las empresas. Pero lo que esta autora plantea es, todavía existen dentro de las empresas unas dinámicas invisibles en cuanto a los roles de género que están generando tal vez un punto, un techo de cristal, un punto invisible en donde las mujeres por alguna razón no logran ascender como se podría esperar a situaciones y a posiciones de liderazgo. Claro, esto viene de mucho atrás, los roles de género, la división del trabajo que de alguna manera venimos trayendo desde hace tantos siglos, ha promovido que los hombres y las mujeres tengan diferentes ocupaciones y diferente entrenamiento académico. Creo que ya se va nivelando un poco, pero todavía podríamos decir, por ejemplo, que la ingeniería, al menos en los países latinoamericanos, es una carrera masculina. Y pues yo me acuerdo cuando estaba yo estudiando en la universidad, eh, en ingeniería de sistemas, entre no sé cuántos hombres había, lo sumo unas 3 mujeres o 4 mujeres, o en ingeniería mecánica, o en ingeniería electrónica. Entonces, de alguna manera, digamos, estos entrenamientos diferentes, todo esto que traemos de atrás, pues ha contribuido a ir obstaculizando el acceso de las mujeres a posiciones de liderazgo. Y lo que es más importante, de alguna manera, todavía los estereotipos que permanecen afectando y de alguna manera organizando las estructuras organizacionales. Entonces, miremos un poquito qué son los estereotipos. Los roles de género obviamente se asocian a los estereotipos de género. ¿Qué es un estereotipo? Es una creencia, es una idea, es una imagen comúnmente compartida por un grupo o una sociedad. El problema del estereotipo no es que haya creencias, pues nuestra sociedad está llena de creencias. El problema es que se asumen de una manera inmutable y es muy difícil poder llegar a cambiarlas. Las asumimos a veces como verdades y no vemos otras posibilidades de cambio. Los estereotipos de género, por tanto, pues se refieren a la percepción que las personas tienen de lo que son los hombres y lo que son las mujeres, como seres humanos que tienen diferentes características basadas en su género. Y lo que vemos, o lo que, pues digamos, he investigado en psicología social ampliamente sobre los estereotipos de género de las mujeres y de los hombres, es que asumimos que las mujeres tienen que tener unas características comunales. ¿A qué me refiero con características de comunales? Unas características de relación, unas características de habilidades sociales. Las mujeres deben ser empáticas, amables, dulces, cálidas, interesadas por el otro, interesadas por las emociones del otro y por el desarrollo del otro. Y pues claro, o sea, de alguna manera es básico porque si no, incluso su función de ser mamá habría fallado siempre. Es evidente que es así. Y tenemos unos estereotipos de género con respecto a los hombres como unas características de empoderamiento, ¿sí? El hombre entonces es independiente, es competente, es asertivo, es directivo, actúa. ¿Qué pasa con el estereotipo? Como les planteaba un poco, estas características existen y efectivamente las podemos encontrar, pero cuando conforman nuestras conversaciones un poco segregadoras,
cuando nos involucramos en conversaciones día a día diciendo, bueno, pero es que todos los hombres son iguales, o es que los hombres nunca hablan, o es que los hombres no sienten igual, o los hombres criticando a las mujeres diariamente porque, no sé, porque somos muy emocionales o hablamos demasiado. Entonces entramos pues, en unas dinámicas y que creo que son conversaciones que se escuchan incluso en las empresas todos los días, que plantean un sesgo de género y de alguna manera una dinámica de segregación de un género contra el otro. Como les planteaba ahorita, la primera como ola de feminismo fue muy importante porque denunció y como que pudo denunciar estas como dinámicas de dominación, sumisión en que estaba, digamos, el tema de género en nuestra sociedad. Sin embargo, estamos girando hacia una segunda generación de formas de sesgo de género, de análisis del sesgo de género. Y es que estamos pasando de ese foco centrado en los esfuerzos intencionales de los actores o de los hombres para excluir a las mujeres, que era, digamos, la denuncia que tuvieron que hacer unas primeras feministas un poco para culpabilizar y responsabilizar a los hombres de lo que estaban haciendo. Pero tenemos que pasar de eso actualmente hacia más bien la consideración de que hay barreras invisibles que son mucho más poderosas y que se basan en estas creencias culturales sobre el género y que además las estructuras organizacionales y los patrones de interacción que se dan en las organizaciones, que hasta de todas maneras hace poco y todavía son mayoritariamente masculinas, pues pasan inadvertidamente y son como, digamos, como telitas de araña que tal vez no vemos tan fácilmente, pero que inadvertidamente van favoreciendo un poco a los hombres. Cuando uno analiza varias investigaciones, incluso unas investigaciones muy sencillas que se han replicado a lo largo del mundo en diferentes países, uno se da cuenta que el concepto de liderazgo en nuestra creencia y nuestro arraigo cultural está totalmente relacionado con rasgos de empoderamiento y poder. Un autor que se llama Shane, como en los 70, hizo una investigación que se ha seguido replicando casi que hasta ahorita, la primera década del 2000, en diferentes países, y se sigue encontrando lo mismo. Él trató de investigar y de preguntarle a la gente cuáles son las características prototípicas para ellos de un hombre y cuáles son las características prototípicas para ellos de un líder. Y asimismo, cuáles son las características prototípicas que la gente cree que debe tener una mujer y que debe tener un líder. Pues efectivamente lo que se encuentra es que para una gran mayoría de la población las características prototípicas de un hombre y de un líder son sumamente similares. Pero las características prototípicas que la gente ve en una mujer y que considera que debe tener un líder son bastante opuestas. Y desde esta perspectiva y pensándonos un poco en este tema de las creencias, entonces han empezado muchas mujeres a investigar sobre qué puede ser algo distintivo de nuestro género y de efectivamente las características que como género hemos creado a lo largo de los siglos y que además pertenecen también y tienen una base evolutiva y biológica en nosotros, que podamos nosotros rescatar de la mujer y que pueda ser importante para el liderazgo de hoy en día. Y vamos encontrando entonces algunas investigaciones, yo aquí planteo algunas referencias, pero pues si están interesados en recibir más referencias, claro que las podríamos enviar a los correos. Hay varias investigaciones que van mostrando cómo resulta que las mujeres tenemos unas mayores habilidades sociales y unos mayores puntajes en inteligencia emocional. Y bueno, veremos ahorita por qué viene a ser tan importante pues la inteligencia emocional hoy en día en las organizaciones. Pero entonces, analizando todo esto en conjunto, ¿qué vemos? Efectivamente estamos hablando como de un techo de cristal, estamos hablando de unas creencias que están obstaculizando tal vez inadvertidamente la posibilidad del desarrollo del liderazgo femenino. Y vemos que para construir una identidad de líder es central el proceso de convertirse en líder. Este es un tema bastante apasionante, el tema de la identidad de líder, y tiene mucha tela para cortar, casi quedaría para otra charla, y me disculpo porque tengo que pasar muy rápido por él. Pero hay investigaciones actuales que están poniendo todo el énfasis en
o sea, cómo nos convertimos en líderes, ¿sí? Porque eso exige un proceso de desarrollo. El ser líder exige una serie de comportamientos que tienen que ver con la comunicación, con la toma de decisiones, con los procesos de pensamiento, con los relacionamientos, con la planeación, con una cantidad de cosas que de alguna manera cuando la gente igual está en un proceso de formación y de desarrollo en una empresa y en un cargo, pues es algo que debe construirse, es algo que debe construirse y darle paso a que nosotros en nuestro autoconcepto, en nuestro self, en nuestro sí mismo, podamos decir, sí, o sea, voy introduciendo en mí características de liderazgo. Las formas de sesgo de género, entonces, subyacentes en el ámbito laboral son cruciales porque pueden obstaculizar o permitir el acceso de las mujeres a dichas posiciones. Y aquí nos encontramos con un círculo vicioso que está ocurriendo. Debido a que hay una poca representación femenina en posiciones de liderazgo actual en las organizaciones, el hecho de que haya esta poca representación valida de alguna manera los que continúen existiendo sistemas atrincherados con creencias de sesgo hacia el liderazgo masculino. Es decir, se sigue revalidando que dentro de la organización consideremos todavía el liderazgo desde el empoderamiento, el poder y la acción. Y entonces, como tenemos ya un sistema un poco más atrincherado, es difícil que hayan los espacios de desarrollo para la construcción de identidad de líderes en mujeres y por tanto sigue habiendo poca representación femenina y se sigue manteniendo el status quo. De alguna manera mantener este círculo vicioso es bastante difícil y el problema de romperlo viene en la teoría de congruencia del rol que plantea Igli. Y es que ella nos dice hay una incongruencia en las mujeres entre su rol de género y su rol de líder. Y por tanto las mujeres se encuentran hoy en día como en un doble vínculo. Por un lado, se espera de ellas que sean comunales, es decir, amables, dulces, cálidas, que ofrezcan apoyo, se interesen por el cuidado de los demás, es decir, características inherentes al género femenino. Pero por otro lado, en su rol de liderazgo se espera, como es considerado masculino, pues que haya ciertas características de agresividad, de empoderamiento, de asertividad, de independencia, que son incongruentes con el rol femenino. Cuando las mujeres suelen ser muy dulces, muy cálidas, muy amables en el ambiente laboral, muchos de los hombres, incluso sus colaboradores, seguidores o compañeros en el mismo, pues digamos en el mismo nivel, las quieren, pero no siempre las respetan como autoridad. Y cuando están en este otro polo, como de asumir características más masculinas, de alguna manera las critican por ogro, fiera o en fin, con otros calificativos, pero vienen esos calificativos que se presentan como de la mandona y la jefe cansona y también de alguna manera allí se invalida la autoridad de la mujer en su posición de liderazgo. Bien, ¿cuáles pueden ser las posibilidades actuales de cambio? Que son muy interesantes. El reto como del cambio en nuestras organizaciones actuales nos ha llevado a identificar que hay una necesidad de flexibilizar las estructuras organizacionales contemporáneas. Y las estructuras y las organizaciones contemporáneas están apuntando a que se han dado cuenta que, pues efectivamente, sus empresas están construidas de personas y, por tanto, pues de mujeres y de hombres. Y que es importante un liderazgo diferente, un liderazgo participativo, un liderazgo carismático, un liderazgo transformacional, que es más asociado con el perfil femenino. ¿Por qué más asociado con el perfil femenino? Porque un líder transformacional es aquel que puede ponerse como un modelo ante sus colaboradores, es aquel que puede motivarlos desde la emoción, es aquel que puede comprender la emoción de sus colaboradores, el momento de vida en el que se encuentran, hacer una consideración individual, ser empático y de alguna manera trabajar desde allí con él, desde la inspiración y la motivación, incluso un poco más horizontal, que el liderazgo transaccional más clásico y un poco más del perfil estereotípico masculino de la dirección y la jerarquía. Entonces, tenemos esta posibilidad grandísima hoy en día en donde las organizaciones se están poniendo, porque se han dado cuenta además en investigaciones que el liderazgo transformacional es el más efectivo hoy en día para producir unos mejores resultados en la organización y por tanto aquí entonces las mujeres podemos tener una posibilidad
enorme, enorme de cambio y de ir poco a poco rompiendo tal vez ese status quo y ese círculo vicioso que se ha venido sosteniendo un poco inadvertidamente. Por tanto, algunos autores plantean, y yo me uno a esto, como que se requiere una reingeniería de las estructuras organizacionales, de tal forma que el sistema se flexibilice y que aproveche la diferencia entre los hombres y las mujeres. Un poco cuál es mi invitación entonces. Eh, es una invitación como a construir nuevos modelos organizacionales acordes a este reto de la globalización, modelos donde quepamos todos con nuestras diferencias, construyamos juntos mayores posibilidades de desarrollo. Creo que hoy en día está más que demostrado que el trabajo colaborativo es el que es efectivo y ese es el modelo que deberíamos asumir. Entonces, ¿cómo podemos entre hombres y mujeres colaborarnos y complementarnos sin seguir perpetuando estas dinámicas como de dominación y sumisión de unos y otros? Y bueno, esto suena, digamos, muy filosófico y muy bonito, pero en términos concretos creo que yo también diría que mi invitación sería a ustedes que son líderes, ¿cómo podemos introducir en las organizaciones procesos de desarrollo de esta identidad de líderes en las mujeres jóvenes? Es decir, ¿cómo podemos cortar un poco estos sistemas atrincherados y empezar a mostrar que necesitamos programas de desarrollo de liderazgo femenino? Eh, veo, veo que se están realizando algunos intentos allí, pero muchos de los programas de desarrollo de liderazgo femenino que se hacen, y me daba risa porque leía una autora que decía como desde el enfoque, se hacen desde el enfoque add women and steer, como añada mujeres y revuelva. Eh, entonces, o nos juntamos todas a victimizarnos y a seguir culpando a los hombres un poco por la poca autoridad que nos otorgan, o nos sentamos pues sí, como a de alguna manera creer y a crear programas de desarrollo de liderazgo femenino en donde queremos empezar a asumir características masculinas para entonces lograr la autoridad deseada. Y como que creo que no, que tal vez es empezar a crear otros espacios de desarrollo de liderazgo femenino que rompan estos estereotipos de ambos lados y que más bien podamos como sacar lo mejor de cada género. Eh, y aquí viene como mi cuña comercial finalmente, y es un poquito que es de entre tres, contarles qué es lo que hago. Como he venido trabajando en temas de pareja y en intervenciones en conflictos relacionales entre mujeres y hombres, y de alguna manera me estoy en asocio fundando Entre Tres con una psicóloga con una amplia experiencia en el mundo femenino. Entonces hemos decidido que Entre Tres sea un espacio en donde tratemos de pensar las relaciones de género en diferentes contextos. Ofrecemos, digamos, un pool de talleres tanto a nivel organizacional como a nivel de padres o a nivel de parejas que quieran solucionar y llevar unas relaciones más satisfactorias, pero siempre desde una óptica de cómo lograr esa coordinación y ese nosotros, ese tercer elemento, que no soy solo tú y yo unidos aquí y tratando de ver quién cede y quién gana, sino cómo tú y yo en una relación creamos un nosotros, una relación particular, única, una creación original, eh, y que puede tener todas las características de una coordinación y de una aceptación de nuestras diferencias para hacer una vida laboral, cultural, de pareja, familiar, mucho más satisfactoria. Entonces, nada, eso es como lo que hacemos en Entre Tres. Por aquí están mis datos, por si a alguno de ustedes pues, les puede interesar lo que ofrecemos. Y bueno, reitero un poquito que queríamos tal vez introducir este tema porque creo que es bastante apasionante, hay muchísimo de lo cual hablar, lamentablemente el tiempo es corto, pero que un poco la invitación podría ser esa, cómo podemos desarrollar espacios para desarrollar la identidad de líder en mujeres cada vez más en las organizaciones y cómo podemos nosotras desde nuestras labores ir cortando un poco estos estereotipos que nos distancian y nos segregan de los hombres. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Emma. Muchísimas Emma, gracias. muchas Quisiera gracias. como escucharlas. Muchas gracias. Hola, ¿me oyen? Sí, claro. ¿Cómo están todas y todos? Bien. Bueno, Sí. Emma, muchas gracias por tu tiempo. Vamos a tener Muchísimas gracias a un espacio ustedes. también para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer o a través del chat o la puede hacer a través del micrófono. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
o algún comentario. Bueno, yo sí quiero hacerte una pregunta, Emma, y es, Dime. efectivamente, la invitación es a que de alguna manera reconstruyamos esos paradigmas que existen alrededor del ser mujer o del ser hombre al interior de las organizaciones, que obviamente tienen su origen en una historia, pero ¿cuál crees tú que es el reto más importante al que nos enfrentamos las mujeres hoy en día y cómo a través de una acción sencilla, algo que podamos empezar a hacer a partir del día de hoy, podríamos empezar a cambiar esa realidad? Ujú. Yo creo que una acción, o sea, yo creo que el reto más importante es precisamente poder encontrar ahora ese punto medio donde nosotros también nos abramos a la diferencia del hombre y vayamos coordinándonos con ellos. ¿Por qué lo digo? Porque cuando suelen haber estas rupturas de sociales en la historia se ve, incluso uno lo puede ver en la historia del racismo, no sé, cuando hay un grupo que es bastante y ha sido bastante dominado y han habido abusos de poder como contra él. Y luego buscamos una igualdad política, social, cultural. Muchas veces cae este grupo en la crítica del otro y caemos en lo mismo, ¿sí? A mí me preocupa cuando escucho, y creo que es el reto más importante actualmente, porque cuando escucho continuamente en las mismas conversaciones de hombres y de mujeres, ¿sí? Los hombres critican lo mismo de las mujeres siempre y las mujeres lo mismo de los hombres. Y como que de entrada nos acercamos a los hombres con la idea de que son iguales o son así o así o así, y a las mujeres de que son también igual de canzonas o igual de habladoras o igual de emocionales y de alguna manera nos acercamos ya con toda una dificultad emocional, unos prejuicios que nos dificultan poder encontrar lo mejor de cada uno. Y las variaciones también, los hombres van cambiando y creo que muchas veces ni nosotras mismas lo valoramos. Entonces creo que ese es como el reto actual, porque efectivamente en las organizaciones y en el mundo contemporáneo nos estamos dando cuenta que el trabajo colaborativo es el que nos lleva a mejores resultados. Entonces, si nos vamos a colaborar, pues somos hombres y mujeres que nos tenemos que colaborar y cómo nos podemos colaborar aceptándonos. Y algo concreto que yo les diría es cómo promueven desde ya en sus organizaciones que hayan espacios de formación de liderazgo de las mujeres grupos pequeños, empezar por pequeños grupos de conversación, de formación de diferentes capacidades, pero siempre creo yo que dando mucho el pie a la conversación sobre cómo podemos aquí entre mujeres crear un liderazgo de nosotras, a nuestro estilo. ¿Sí? Muchas veces creo que, y lo critico un poco en colegas, pues, digamos como que creamos programas de liderazgo en donde vamos a enseñar a manejar la comunicación asertiva, entonces de un modo en que es a veces muy fuera de lo que nosotras somos como mujeres, ¿sí? Entonces, creo que es eso, generar como poco a poco espacios de conversación concretos en cómo desarrollamos una identidad de líderes. Eso sería. ¿Aló? Tienes bloqueado el audio. Lili, no te escucho. ¿Me oyen ahí? Ok, muy bien. Sí. Para terminar, entonces muchas gracias Emma por tu tiempo, gracias por este espacio. Estoy segura de que nos va a servir y nos va a ser de alguna manera muy útil. Por aquí hay un comentario. Carolina me dice, sí, que quiere hacer un comentario referente al liderazgo femenino y es que se debe dejar a un lado el tema emocional para poder dirigir los grupos de trabajo. Muy válido, creo yo también, Carolina, porque efectivamente ahora la emocionalidad de alguna manera es una característica que puede llegar a ser de alguna manera inherente a nuestra condición de ser mujer. Creo que lo grave de la emocionalidad está en el mal manejo que le podamos llegar a dar, en involucrarnos de alguna manera más allá de lo que el contexto nos puede exigir, o bien no darle una buena administración de alguna manera a esa emocionalidad. Un poco la invitación es, no tenemos que dejar de ser mujeres para ser grandes líderes, no tenemos que dejar de ser mujeres para acceder a posiciones de liderazgo. En algún momento cuando estábamos armando este espacio hablábamos con Emma frente a
de alguna manera las mujeres pocas mujeres que hoy en día son presidentes de grandes compañías o vicepresidentes de grandes compañías, pues están tachadas como mujeres que tienen por obligación que volverse hombres en su actuar diario, porque si no el mundo se las come. Y un poco la invitación es a reevaluar esa posición de tenemos que dejar de ser mujeres. Creo que es muy acertado. El tema de la emocionalidad debe saberse administrar en las organizaciones. Sí. Y de alguna manera, pues algo tendremos que aprenderles a ellos también. Sí, creo que, perdona que interrumpa, creo que sí, efectivamente, y por eso hablamos como de una inteligencia emocional, como que efectivamente, más bien el estereotipo como que segregacionista un poco hacia las mujeres, no, es totalmente emocional y como que no puede controlar sus emociones, no, sí, las mujeres podemos tener una inteligencia emocional muy desarrollada y como decías ahorita, también podemos aprender cosas de ellos, también vemos en investigaciones de hombres que hay una gran capacidad de manejar el estrés, muchas veces en el hombre más acentuada que en las mujeres. Pero más allá de eso es eso, cómo podemos manejar igual las emociones y creo que lo que tú centras es fundamental y es cómo no tenemos que asumir tampoco un modelo en donde la emoción quede ni completamente de lado, ni obviamente completamente presente, ¿no? ¿Cómo la podemos aprender a modular? Así es. Bueno, y para terminar, muchas gracias, Emma. Para terminar, quiero mostrarles, hemos abierto una nueva mesa de sinergia el día de hoy. Emma, te agradecería si quieres, deja de compartir tu pantalla para que yo pueda Ok, mostrarles claro, a ellos. espérame un segundito. Ah,